todos bienvenidos a nuestra capacitación que tenemos con Allyse Sedivy. Hoy es el día lunes 27 de febrero y esta es la semana número 4. Allyse, welcome. Hi, it's so good to be with you today. Qué gusto estar con ustedes hoy. So I get a chance to come and jump on with you once a month, which I'm really excited about. Some of you have already done this training, and some of you have, this is the first time. Bueno, tengo la oportunidad de poder unirme a este entrenamiento una vez por mes. Algunos de ustedes ya completó esta capacitación antes. Algunos de ustedes están aquí por primera vez. Estoy feliz de estar con ustedes. So first of all, I would just like to ask a couple of you, how was last week's assignment and what did you get done? Tell me a little bit about it. Entonces, me gustaría preguntarle a un par de ustedes cómo estuvieron las asignaciones de la semana pasada y cómo les fue, cómo están. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Anyone? Or I'll just start calling on people. ¿Alguien quiere levantar la mano y contarnos cómo les fue? ¿O quieren que le pida a alguien que hable? Okay, I'm just going to start calling on people. Ana Marie Rivera, how was your assignment last week? Hola, hello. Hola. My English is not very good, but I am trying to tell you. First, I do it the 4 calls that we have to do, and I put a note for every of my contacts. Okay, hold on just a minute. Let Carlos translate. Carlos, go ahead. Carlos, estás en mute. Dame un segundito, vamos a pedirle a Carlos que traduzca. Carlos, ayúdame. So your assignment last week was to write a list of people. That was your assignment last week. Yes. Carlos, go ahead. Entonces, tu asignación de la semana pasada, cuéntanos cómo te fue. So, muy bien, porque I pesqué my 100 contacts and put the note, the 1 to 7, and then the note bigger. I selected. I try to call and get a entrevista or to. You can just speak Spanish. Just speak Spanish. Yeah. Pesqué la lista de los 100 personas que ya había hecho. Las califiqué del 1 al 7 de acuerdo a tus recomendaciones, Allyse, y las de que tuvieron mayores notas las filtré, hice una pequeña lista que fueron alrededor de 10 o 15 personas. Okay, y empecé a contactarme con ella de acuerdo con visitas personales. Desde hoy día parten, ya están programadas para toda la semana. Okay, so I listened to the calls. Yeah. A list of 100. And after making the list of 100, I gave everyone a ranking. Yep. Those that I gave a ranking, then I made a plan to contact them, and I have about 10 calls programmed for the following week, for this week. Great, awesome. Let's go to the next person. Muy bien, let's go to Ismenia. Did you do the assignment for last week? Ismenia, hiciste la asignación de la semana pasada. ¿Cómo te fue? Claro que sí, claro que sí. La asignación pasada fue escuchar las llamadas de la 1 a la 4. Y bueno, la primera, la introducción, la segunda fue hacer el listado. Yo tengo mi listado ya, Carlos. Lo que hice fue que alimenté mi listado nuevamente y nuevamente lo califiqué, ¿no? Con todas las instrucciones que nos da Allyse. Ya calificados, entonces comenzamos con el plan. Ahora, ¿cómo lo voy a contactar? Dependiendo de, primero, si me voy a ir con las enfermedades por producto o si veo que a la persona le gusta el emprendimiento por negocio. Y luego, ¿cómo lo voy a contactar? O sea, si es amigo mío por WhatsApp, si es amigo cerrado no lo veo, por Facebook, y ahí cogimos, pues, es como el plan de cómo voy a contactarlo y de qué le voy a hablar. Me fue muy bien, muy bien. Ahí la alimenté nuevamente. Okay, so I have done this before, but I was super excited to refresh the calls.
And what I did, I committed to once again go up to 100. And I got to 100 people on my list. And then I requalified them. Some of them I took off from being 5s and I put them all different. But I got my new requalification, and then I planned, what am I going to talk to them about? Am I going to talk to them about business or product, or depending on what they need? And of course, after I did all this, then I thought to myself, how am I going to contact them? Is it going to be a WhatsApp message, or will it be a message on social media? And so I have all that ready. That's what I did last week. So I'm very excited. I had a chance to refresh this and do it again. Great, awesome. Okay, let's go to Vicky. Vicky Cano, how was last week's assignment? Vamos a hablar con Vicky Cano. Vicky, ¿cómo estuvo la asignación de la semana pasada? Bueno, me fue muy bien. Hola, antes que nada a todos. Me fue muy bien. Estoy calificando mi lista. La verdad es que estoy increíblemente contenta porque hoy de esa lista precisamente, hoy tengo una inscripción que voy a hacer después de la clase. Entonces, bueno, pues está fabuloso. Empecé a calificar, de las cuales, bueno, de 5 a 7 en calificación, yo obtuve de todas esas con muy buen resultado, 18 personas con las cuales voy a trabajar esta semana. Entonces, pues creo que me fue muy bien. Gracias. Okay, so I think it went well. I'm very excited. In fact, after this call, I will do a registration process, a registration of somebody I had on my list. But let me tell you, I went over again. I went all the way up to 100 people on my list. And after qualifying them, I have about 18 who are 5 and above. And I planned on how I'm going to contact them and what we're going to talk about. So I feel very confident that we're going to have a very successful week. Great. That's fantastic. All right, let's go to one more person. And Jamie Hinoyosa. How do you say? Con otra persona, vamos a hablar con Jaime. 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 Yeah. Okay. How do you say your last name? Hi, Allyse. It's Hinojosa. Hinojosa. Okay, Hinojosa. Great. How was your last week? Oh, I have to thank you for all that you are giving to us. I would like to start saying that our habits were totally changed from the very next day after we listened to the first call. I thought it was just impossible for me to wake up at 5 a.m. I believed before that it was just insane, and that's for super people, but not for me. And I am very amazed, and we are very proud of ourselves and satisfied because we are actually doing that. This is the 3rd week that we are having these new habits. We are encouraging all our team for doing the same thing as us. And we feel more happy. We feel with more energy. We start early doing what we have to do. Okay. Why don't you go ahead and translate that into Spanish for everyone? I'm sorry. Desde el primer día estuvimos haciendo lo que Allyse nos enseñó sobre mejorar nuestros hábitos. Creo que en realidad yo pensaba que eso no se podía hacer en mi caso. Yo pensaba que nunca en la vida me iba a poder levantar a las 5 de la mañana, que era algo que solamente super personas lo podrían hacer. Yo nunca me consideré una persona que se levanta temprano, entonces dije, no es cierto. Entonces, pero a la hora de la hora hicimos el esfuerzo, dijimos, ¿por qué no intentarlo? Y ha sido, yo creo que una de las mejores experiencias que hemos tenido. Tener tanta energía al principio, trabajar desde muy temprano, aprender desde el inicio, darnos tiempo para nosotros, creo que desde ese momento ha sido algo increíble. So, I just Awesome. put it on the same. Thank you. I have a question for you. Did you do your assignment last week? Did you create the 100 people's list? I haven't done the whole list. I started,
but I'm still working on that. I haven't finished. I'm trying to populate all the list, but I haven't been able to finish all the list and rank all. Okay. Okay, so I'm going to have Carlos start to translate. Go ahead and translate that, Carlos, and we're going to walk through something here. Entonces vamos a dejar que Carlos ahora empiece a traducir y él va a traducir lo que acabas de decir. Entonces, ¿hiciste la tarea de los 100 nombres? So Jaime, do you mind if I use you as an example this week? Do you mind? Sure, it's okay, but I will be very ashamed of what you're gonna say. But it's okay. Okay, so you made a commitment to do the assignments every week, did you not? Sure. Well, I'm gonna let Carlos translate. Compromiso de hacer todas las asignaciones todas las semanas, ¿cierto? Correcto. But you didn't do your assignment. Pero no completaste la asignación. And no matter what the excuse is, what it means is that you committed to do something that you didn't do. Y no importa realmente cuál sea la excusa, lo que pasa es que tú te comprometiste a hacer algo que no cumpliste. And now I'm only using you as an example because I think it will help all of us in our lives, okay? Ahora, estoy utilizando esta oportunidad de dar este ejemplo porque sé que nos va a ayudar a todos a ser mejores. I'm going to tell you what will happen if you continue to do this in your life, personal life, in your business. Y te voy a contar qué es lo que va a pasar si tú continúas con este tipo de comportamientos en tu vida personal, en el trabajo, en todo. What will happen is in your brain, you're going to start thinking to yourself, I don't really do what I say I'm going to do. I don't trust myself. Lo que va a ocurrir es que en tu cerebro tú vas a empezar a decirte a ti mismo, yo no soy una persona que cumple o hace lo que dice que va a hacer. Y vas a empezar a perder confianza en ti mismo. And that will happen over and over and over again. Y eso va a empezar a ocurrir una y otra y otra y otra vez. And what happens when we really don't trust that we will do what we say we're going to do, what happens is it makes us less powerful. And I'm going to explain why. Y lo que ocurre cuando nuestro cerebro cree o piensa que nosotros no cumplimos con nuestra palabra, es que nos transformamos en una persona que no es tan poderosa como lo pudiéramos ser. Now I want all of you to ask yourself these questions. This is not just for Jaime. This is for every single one of you, because as I've worked with thousands and thousands of people, this comes up for all of us. Entonces, ahora, mira, esto no es solamente para Jaime. Quiero que esto es para cada uno de nosotros que estamos acá. Escucha esto. Usually when I ask people, do you keep your commitments? Almost everybody will say, yeah. And I will say, well, about what percentage of the time do you keep your commitments? And they say, oh, about 90%. But when we really drill down, when we really look at their lives, it's usually about 10 to 20% of the time that they do what they say they're going to do over and over and over again. Ahora, quiero que sepas lo siguiente. Cuando yo le hago preguntas a la gente, si tú cumples tus compromisos que haces, quiero que sepas que esto es algo que yo he hecho con miles de personas en el mundo. Y usualmente las personas me dicen, cumplo como 90% de las veces. O sea, si me comprometo a hacer algo, cumplo 90%. Pero la realidad es que la gran mayoría de nosotros solo cumplimos el 10 o el 20% de los compromisos que tomamos. If you understand this principle, Jaime, this principle that I'm going to teach you right now will change your life more than anything I could teach you, more than anything I could teach you in doTERRA. This one principle, if you really, truly understand it, will change everything in your life. Ahora, si tú entiendes este principio que te voy a enseñar, y te puedo decir con toda seguridad que este es el principio que más va a cambiar tu vida y va a impactar tu vida, más que cualquier cosa que yo te pueda enseñar de doTERRA,
esto que te voy a enseñar ahora va a cambiar tu vida para siempre. It's a beautiful thing when we do what we say we're going to do. And when that happens over and over time, we begin to trust ourselves, and we know that when we say something, we will absolutely do it. And the confidence that grows inside of you is so strong that it attracts people to you everywhere you go. Es algo hermoso cuando nosotros empezamos a cumplir con nuestros compromisos. Algo cambia en nuestras mentes. Empezamos a llenarnos de confianza. Y la gente empieza a confiar en ti. Y literalmente empiezan a sentirse atraídos a ti. People want to become like you. They want to do what you do. They want to listen to you. Your influence will grow. And that is the secret to business. It's the secret to life. Y la gente va a sentirse atraída a ti, va a querer ser como tú, van a querer seguir tu ejemplo. Y este es el secreto de los negocios, que la gente, que tú tengas un liderazgo para que la gente te siga. I think one of the reasons why I have been successful in doTERRA is because my commitments, I do what I say I'm going to do. Una de las razones por las cuales yo soy exitoso con doTERRA es porque yo cumplo con mis compromisos. Yo hago lo que digo que haré. And my leaders know that. Mis líderes lo saben. Rolando and Carlos are my frontline leaders. And when I tell them I'm going to do something, when I tell them I'm going to train their team, when I tell them I'm going to do a presentation, when I say I'm going to fly somewhere, I do it and I show up. Rolando y Carlos son mis líderes frontales. Y cuando yo hablo con ellos y nos comprometemos a decir que voy a hacer una llamada, o decir que vamos a hacer una actividad, o volar a algún lugar a hacer alguna presentación, yo lo hago. Y ellos tienen confianza en mí. Is Jessica, Rolando's wife, is Jessica on the call today? Yes, I'm here, Allyse. Do I I'm show up here. for the team every single day for months because of training? Yes, yes, sí. Está Jessica con nosotros. Jessica, sí, estoy acá. Jessica, ¿te acuerdas tú? Yo estuve presente en los entrenamientos que ustedes me pidieron que hiciera cada semana, cada mes, por años cuando comenzamos. Sí, sí, claro que sí. When this happens, Jaime, everything in your life will change when you do what you say you're going to do. And I want you to have that kind of trust in yourself that people will start to become attracted to you, and you'll love who you are. You'll literally look at yourself and say, you are so cool. You are awesome. And you will start to really, really just trust yourself. And it's a beautiful, beautiful thing. And it takes time. Entonces, cuando uno cumple, Jaime, con la palabra, con lo que dice que hacer, empieza una transformación. Y esta transformación empieza a cambiar tu mente, empieza a cambiar tu aspecto, empieza a cambiar tu cara, todo. Y lo que ocurre es que tú te sientes tan feliz contigo mismo. Te sientes tan contento que esa energía tú la emanas a otros. So every single person on this call, I want to commit you to something. You are spending your time being here. You could be doing other things. You don't have to be listening to these calls, but you're spending your time being here. Ahora, cada persona que está en esta llamada, todos ustedes que están acá, quiero hacer un compromiso con ustedes, quiero invitarles a que se comprometan. Y te digo lo siguiente, tú pudieras estar haciendo otras cosas, pero estás escuchando esta llamada en este momento. En estos momentos tú estás tomando tiempo para escuchar estas llamadas. If you're going to spend your time being here, commit to the process. Commit to doing your stuff every single week. Don't show up on this call unless your assignments are done. Entonces, quiero que te comprometas a cumplir todas las tareas
en cada asignación que te demos. De hecho, no solamente las tareas, pero si no cumpliste con las tareas, quizás es mejor que no estés. Rolando, Sí, Rolando, do you keep your word? Rolando, ¿tú cumples tu palabra? sí, Do you keep your word all the time? sí. Siempre que doy mi palabra la cumplo. How does that make you feel about yourself? ¿Cómo te hace sentir eso a ti, que cumples tu palabra? Me hace sentir muy bien conmigo mismo primeramente y me hace sentir que también siento que las personas con las que trabajo, ellas obtienen confianza hacia mí y ese es el mayor respeto que puedo tener de las personas, que saben que pueden confiar en mí, que no les voy a fallar. So I feel great when I do the things that I say I'm going to do, and it makes me feel amazing personally. But I feel that I have respect from the people who follow me because they know that what I do will be done. So I'm going to ask you one more time. If you are on this call, if you're going to be here and spend your time, if I'm going to spend my time, if your leaders are going to spend, I'm going to ask you to commit one more time. Entonces, te voy a invitar una vez más que si tú vas a participar de estas llamadas, si tú vas a estar viendo estas llamadas y recibiendo estas asignaciones y tomando el tiempo que tus líderes toman para prepararse y dar estas llamadas, quiero que tú te comprometas. Will you do the assignments every single week without missing a week? Se comprometen entonces todos ustedes a cumplir sus asignaciones todas las semanas sin fallar. Jaime, Jaime. Sí, por supuesto. Yes, of course. every week, Jaime. Todas las semanas, Jaime. Sí, todas las semanas. So I'm going to go through every single one of you, and you're going to give me your word that if you're going to be on these calls, you're going to do every single assignment every single week. And if you can't commit to that, you can jump off the calls right now. It's not worth your time. Don't waste your time. If you're not going to do what we say we're going to do, don't even be on the calls. It's not worth it. Entonces, voy a pedirle a cada uno de ustedes que se comprometan y declaren que van a hacer las asignaciones que tenemos. Y quiero ser súper claro. Si tú no te puedes comprometer a hacer las asignaciones, literalmente, salte la llamada. Y te explico por qué. Porque estás perdiendo el tiempo. Puedes estar haciendo otras cosas. Literalmente puedes hacer otras cosas. Y yo quiero que progreses. Entonces, si te quieres quedar, comprométete. Si en estos momentos no te puedes comprometer, salte de la llamada. Ismenia, Ismenia, Hola, Alice. do you promise to do every single thing, every assignment, every week? ¿te comprometes a cumplir con cada asignación todas las semanas? Claro que sí, Alice. Me comprometo. Yes, Claro que sí. I commit. Do I have your word? Tengo tu palabra. Tienes mi palabra, Alice. Sí. Muchas You have my gracias. word. Can I trust your word? ¿Puedo confiar en tu palabra? Puedes confiar en mi palabra, 100%. You can trust in my word, 100%. Lorena, Lorena, you need to unmute yourself. Okay. Lorena. Sí. Do I have your word? ¿tengo tu palabra? Fernando, Fernando, Sí, la tienes. do I have your word? Sí, la tienes. Yes, you do. Dominga, Dominga,
Sí. Prometo Heidi. también. Heidi Hurtado. Heidi, you need to unmute. Heidi Hurtado, por favor, abre tu micrófono. Sí, puede confiar en mi palabra también. Claro que sí. Yes, count on my word too. Claudia Velasquez. Claudia Velázquez. Hola Liz, claro que sí. Yes, Yo Allyse. estoy supremamente comprometida con esto, con este reto y realmente tú eres mi inspiración. Entonces, cuenta conmigo. Yo estoy comprometida también. Know that I'm fully committed. You are someone who's inspired me and changed my life, and I will be here and I will do all my commitments. Sandra. 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 Sí, buenas tardes. Sí, totalmente comprometida, muy comprometida con esto. Me ha parecido súper chévere, me ha servido para mi vida personal y en mi trabajo, en lo laboral. Muy comprometida, 100%. I'm 100% committed. I've changed my life professionally and out here, and of course here. I'm committed. Zoom user. You have a bunch of stuff behind you. It looks like doTERRA products. Who are you? Zoom. Beautiful Cuéntanos. brown curly hair. Radio Zoom, que tienes el pelo crespo. Cuéntanos. Unmute yourself. Hello, What is your name? Hilda Abreu. Committed? Will you keep your word? ¿Vas a cumplir tu palabra? Sí, sí. Good. Irene Lopez Miranda. Unmute yourself quickly. López Miranda. Aquí estoy. Claro que sí. Comprometida. Comprometida. Yes, of course. Committed. Committed. Ana Maria. Ana María. Por supuesto, súper comprometida. Complete. Of course. Very committed. Cano. Cristi Cano. Al 100% comprometida. 100% committed. I want every single one of you that is on the call today to raise your hand, to click on your hand button. To raise your hand. If you're committed to me and this process. Every one of you. Todo el mundo que está en esta llamada, que levante su mano, hagan clic en la mano en el Zoom y que digan, sí, estoy comprometido en estar en esta llamada. Sí, estoy comprometido en estar en esta llamada. Sí, estoy comprometida Carlos, yo también, pero no encuentro la manito. con esta llamada. Sí, estoy comprometida en esta llamada. Sí, estoy comprometida en esta Estoy comprometida en esta llamada. Sí, estoy comprometida en esta llamada. Sí, estoy comprometida en esta llamada. 100%. Sí, estoy comprometida en esta llamada. Estoy comprometida en esta llamada. Sí, estoy comprometida en esta llamada. Estoy comprometida en esta llamada. You have my word. Sí, estoy comprometida en esta llamada. Estoy comprometida en esta llamada. Sí, estoy comprometida en estar en esta llamada. Sí, estoy comprometida. Comprometida en esta llamada. Ay, ahora se me acuerda. Estoy comprometida en esta llamada. Sí, estoy comprometida en esta llamada. Sí, estoy comprometida en esta llamada. Okay. Estoy comprometida en esta llamada. Estoy comprometida en esta llamada. Sí, estoy Okay, Allyse. All right, can you hear me? You're muted now. Sorry, everybody was talking over each other, so I had to unmute everyone.
Can you open your microphone again? Sorry, we can't hear you. Oh no, let me see 1 second. Where's Allyse Sedivy? I'm finding you. 1 second. Let me find you. 1 second, 1 second. Oye, ahí está. I found you now. There we go. Will you listen to me for 5 minutes? This is not what I was going to train on today. Okay. But this will change your life if you'll listen for 5 minutes, okay? Ahora, ¿me pueden escuchar por 5 minutos? Esto no era el tema del entrenamiento de hoy, pero quiero que hablemos más de esto por 5 minutos. When you, at first, a lot of people need someone else to hold them accountable. It's really an interesting thing that we keep commitments to other people, to our kids, to our spouses, to our bosses. But the last people we keep commitments to are ourselves. Es algo interesante que ocurre. Nosotros estamos acostumbrados a mantener o cumplir nuestra palabra hacia nuestras parejas, nuestros niños, personas ajenas, personas que están lejanas, pero no con nosotros mismos. After a while, when you have kept your commitments to other people, when they're holding you accountable, and you start to feel confident that you can actually keep your commitments, after a while, you begin to keep all of your commitments to yourself. Después de un tiempo que tú entras en este ritmo de mantener tu palabra hacia esa persona que te mantiene responsable, a esa persona que tú le estás contando que vas a hacer algo y luego lo haces, al pasar el tiempo, tú empiezas a llenarte de confianza. And that is when everything starts to change. Y ahí es cuando todo comienza a cambiar. I want to tell you a story about Saturday. Okay, Saturday, it wasn't a work day. It was a weekend, and you know, I'm not held accountable by anybody on Saturdays. I have a group, accountability group, just like you, and they hold me accountable Monday through Friday. But Saturday is my own day. Entonces, los días sábados, el día sábado no es un día de responsabilidad, es un día donde yo no tengo que reportar a nadie que estoy haciendo, cumpliendo mis tareas o no. Y tal como ustedes, yo también tengo mi propio grupo, pero los días sábados y los domingos nos reportamos. Saturday morning, I woke up and I said, I want to get a lot of things done today. I want to keep some commitments to myself so that I can really enjoy my Sunday and that next week I'll start the week off great. Entonces, los días sábados y domingos, cuando yo me lleno de energía, y si no tomas ese tiempo, no tendrías la energía suficiente para tener una buena semana. Entonces, por eso yo me comprometo a cumplir que esos días tengo de descanso. So I made a big list of all the things I was going to get done that day, and I committed to myself. And when I commit to myself, that's a better commitment than to anyone else. Entonces yo hice una lista bien grande de todas las cosas que tenía que hacer, todas las cosas que quería hacer. Y cuando yo me comprometo conmigo misma, para mí es el compromiso más grande que tengo, ser un compromiso conmigo mismo. Because I trust Allyse Sedivy. I know I do what I say I'm going to do. So when I truly commit myself, it will be done. Porque yo confío en Allyse Sedivy, porque cuando yo digo que voy a hacer algo, lo hago. So I went through the day and I was getting a lot of things done, right? And I still had about 4 or 5 things left, which would take me about 3 or 4 hours. It was it was about 6 p.m. So it would take me till about 10 p.m. at night. Entonces yo estaba terminando ya mi día sábado con todas las tareas que estaba asignándome y aún me quedaban 3 o 4 cosas que tenía que hacer. Y eran ya las 6 p.m. de la noche el día sábado. Y eso quiere decir que si siguiera trabajando en esto me llevaría hasta las 10 de la noche. And then something happened. Y luego algo pasó. I lost my wallet. Perdí I had mi no idea where it was. No tengo idea de dónde quedó, no sabía dónde estaba. I had been to multiple places. I had no idea where I left it. Había estado en múltiples lugares y no sabía dónde había quedado. I had to find it that night. It had all my credit cards in it.
It had my driver's license. I had my whole life in it. Y sabes que tenía todo ahí, toda mi licencia de conducir, todas mis tarjetas de crédito, toda la información que necesitaba. Entonces, toda mi vida está ahí. Entonces, tenía que encontrar esa billetera y yo estuve en múltiples lugares ese día. So my husband got in the car with me and we started retracing our steps, going back to every place that I went, going to Walmart and the parking lots everywhere. Y nos subimos al auto, mi esposo y yo, y empezamos a manejar y básicamente caminar los mismos pasos que hicimos durante el día. Fuimos a Walmart y otras tiendas que estuvimos. We ended up finding it in a parking lot, stuck in between two carts. Y la encontramos en un estacionamiento estancada entre dos carros de supermercado. And as my husband and I drove home, it was quite late. Y cuando mi esposo y yo estábamos manejando a casa, ya era más tarde, muy tarde. He looked at me and he said, don't worry about all the other stuff that you have on your list. You've had a really, really hard day. Just come to bed. It's okay. You can get it done another time. Y como era tarde, mi esposo me dice, no te preocupes de todas las otras cosas que tienes que hacer en tu lista. Porque es tarde, has tenido un día muy duro, vente, acuéstate conmigo y vamos a descansar. And I said to him, Yo le dije a él, no, no, I promised myself I would do this. Even if it takes me all night, I will get it done. If you want to help me, you can help me. But I will do what I say I'm going to do. Yo me comprometí con cumplir con estas tareas y aun cuando me tome toda la noche lo voy a hacer. Y si tú quieres ayudarme, me encantaría, pero yo lo voy a hacer de todos modos. And I think he looked at my face and he knew I was serious. Y él me So miró la cara y se dio cuenta que estaba hablando en serio. So he called all the kids downstairs and it was late at night and he said, we're going to help your mom get her stuff done. And so we all went to work. Y despertamos a todos los niños en la casa. Y todos los niños y la familia me vino a ayudar a que cumpliéramos con esta tarea lo antes posible. And we finished it. It was quite late. Y terminamos todos y era tarde, en la noche. Now, why am I crying about something so normal, like losing a purse? Ahora, ¿por qué estoy llorando por algo tan normal como es el perder una cartera? It's because the way I felt when I got into bed that night. Es porque como yo me sentí cuando me acosté esa noche a dormir. I trust myself. Yo confío en mí misma. I know I'm going to do what I say I'm going to do. Y yo sé que voy a hacer las cosas que digo que voy a hacer. I like who Allyse Sedivy is. Y me encanta quién es Allyse Sedivy. I'm going to keep keeping my commitments. Y voy a continuar cumpliendo con mis compromisos. Now, next Saturday, I don't think I'm going to put as much on my list because I want to have a better day. Ahora, el próximo sábado no voy a poner tantas cosas en mi lista porque quiero tener un mejor sábado con la familia. But if you are struggling right now to believe in yourself, pero si tú estás teniendo problemas de confianza, que no te crees a ti misma, if you're not sure that you can trust yourself to keep your commitments, si tú no estás segura que tú puedes cumplir con tus propios compromisos, this is something you need to work on. Esto es algo que tú tienes que enfocarte y trabajar en ello. And it's going to start right now and right here with this program. Va a comenzar ahora mismo, aquí mismo, con este programa que estamos hablando. Are you ready? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Is this what you want in your life? ¿Es esto lo que tú quieres en tu vida? I'll tell you what happens when you actually keep your commitments.
in a really literal way, I'll tell you what happens. Una cosa literal, una cosa muy literal, te explico qué es lo que pasa cuando tú cumples con tus compromisos. First of all, you get a lot more done in the day. Primero que nada, haces muchas más cosas de las que podrías hacer durante el día. Te rinde más el día. Second of all, you actually keep the goals that you set for yourself. So if you've been wanting to lose weight for like 10 years and you actually start keeping your commitments, you keep your goals. Vas a empezar a cumplir con todas tus metas. Por ejemplo, si tú quieres perder peso por los últimos 10 años y no lo has podido hacer, si tú empiezas a cumplir con tus compromisos, vas a perder peso. Your business starts to build. Why? Because people are naturally attracted to you. And when you do what you say you're going to do, other people want to show up for you. Tu negocio va a empezar a crecer. Y porque te pones más atractiva, más gente va a querer hacer negocio contigo y tu negocio va a seguir creciendo. You know, people have told me all the time, I don't know, Allyse, how you get me to do things that nobody else can get me to do. Y hay gente que me dice, Allyse, no sé cómo es que tú me comprometes a hacer cosas que nadie más me hace cumplir. And I think it's because they know I'm going to show up, and so they have to show up too. Y yo creo que es porque ellos saben que yo voy a aparecerme y voy a estar ahí, hacer las cosas que digo que voy a hacer, y entonces ellos se sienten obligados a hacerlo. About 4 months ago, I was training a group of people, and I was traveling in Europe. So I was 8 hours different from them. Hace como 4 meses atrás, yo estaba entrenando un nuevo grupo de personas que se estaban uniendo, y yo estaba viajando por Europa en esa época. And part of the program is that I would do a Zoom call at a certain time. Well, it happened to be, because I was in Europe, it happened to be at 3:30 in the morning. Y parte de este entrenamiento que yo estaba haciendo requería que yo hiciera una llamada telefónica todos los días, a cierta hora. Y como estaba en Europa, esta llamada iba a ser a las 3:30 de la mañana. And I woke up at 3:20. It was totally dark because I was staying in someone else's house and I didn't want to wake them up. And in the dark, I did a Zoom call for them. Y me levanté a las 3:20 de la mañana y estaba todo oscuro y mantuve la casa oscura porque estaba en la casa de alguien más y no quería despertarles, pero hice mi llamada a las 3:30 de la mañana. And they said, Allyse, you didn't have to do this. Like, we didn't know it was the middle of the night for you. And I said, no, I didn't do it for you. I did it for me because I promised, because I said I would. Entonces la gente me dijo, Allyse, pero tú no tienes que hacer esto. Nosotros podemos cambiar la llamada, cambiar la hora. Y dije, no lo hice por ustedes, lo hice por mí misma, porque yo me había comprometido a estar con ustedes. It's time, my friends. It's time to stand up. It's time to actually do what you say you're going to do. It's time to keep your word. Llegó la hora, mis amigos, llegó la hora de que tú tomes la rienda de tu vida y que empieces a cumplir con tu palabra. Cuando dices que vas a hacer, hazlo. And that means that if you're not going to do something, if you're not committed to something, if you don't want to show up, you tell people no. You basically say, I'm sorry, but I can't commit to that. That is not something I'm going to commit to. Y esto es algo que tú tienes que aprender. Tienes que aprender a decir que no. Si hay algo que la gente está pidiendo que tú hagas, que no quieres hacer, diles, no lo voy a hacer. O diles, no me interesa hacerlo. O sabes que no me puedo comprometer a hacer eso en estos momentos. Tienes que aprender a decir que no. So, we've spent most of our time today talking about keeping your commitments. Bueno, hoy tuvimos la mayoría de nuestro tiempo que tenemos disponible hablando de la importancia de cumplir con nuestros compromisos. This is the most important thing. It's way more important than anything I could teach you with doTERRA. De hecho, esto es lo más importante. Es más importante que cualquier táctica de ventas que te pueda enseñar con doTERRA. If you have not finished your assignment from last week, si no has terminado tu asignación de la semana pasada, meaning all 100 people written down and ranked, 99 won't cut it. You have to have 100 to keep your word.
Entonces, si tú no has completado la lista de 100 nombres, 99 no cumple el requerimiento. Tienes que tener 100 personas en tu lista de contactos y luego categorizarlos. And listening to the audios 1 through 4. You need to get caught up. If you haven't done that, you need to go back and get caught up with that first. Si no has cumplido con escuchar las llamadas de la 1 a la 4, tienes que hacerlo. Tienes que comprometerte a escucharlo todo este día de hoy. This week's assignment, I'm not going to have time to go over it in detail today because we talked about something else, but it will explain it to you. This week's assignment is listening to calls 6, 7, 8, and 9. La asignación de esta semana, no tuvimos tiempo de explicártela, pero si tú escuchas la llamada te lo vas a entender. Es escuchar las llamadas 6, 7, 8, 9. Carlos, it's 5, 6, 7, 8, and 9. So 5 through 9. 5, 6, 7, 8 y 9. Okay. And then it's Luego, going to be a big week. You need to effectively and correctly sample 10 people. Now, if you don't know how to correctly do that, the calls will explain exactly how to do that. 10 people. entonces, y luego de escuchar todas estas llamadas de las 5 a las 9, tú te vas a comprometer a darle muestras a 10 personas. Y si tú no sabes cómo darle muestras a 10 personas, las llamadas te van a explicar cómo hacerlo. Will you do that? Harán eso, se comprometen a hacer esto. Raise your hand if you'll do that. Levanta tu mano si tú vas a hacer esto. Marcela Flores, I don't see your hand. Marcela Good. Flores, tu mano. Elizabeth Luest, I don't see your hand. Now, my friends, Ahora, every week, as we actually keep our assignments, your business will naturally grow when you do what you say you're going to do. al tú cumplir con estas cosas que dices que te vas a hacer, tu negocio va a empezar a crecer. I'm going to ask you next week. Don't even get on the call if you don't have your assignments done. Like, keep your word to me, because I'm going to ask you next week if your assignment is completely done. Ahora, recuerda esto. La próxima semana yo te voy a preguntar si la asignación fue completada. Jaime, Jaime, are you still on the call or did I scare you away? ¿hago en la llamada o ya te asusté y te saliste? Is he still here? ¿Está aquí aún, Jaime? I think maybe he got off. Parece que se salió. No, there he is. I see No, him. ahí está. Mute yourself. Abre tu micrófono. Abre tu Oh, micrófono. you can't talk. Okay. So, Jaime, next week, will you have ¿Puede abrir el micrófono? will you have everything completed for me, Jaime? Entonces, la próxima semana, ¿tú vas a tener todo completo, Jaime? Awesome. Muy bien. I want to tell you something really quickly before I end. Te voy a contar algo más antes que te cerremos la llamada. You know, it's a lot harder to hold people accountable. Sabes que es mucho más complicado el mantener a una persona responsable con sus compromisos. It's a lot easier just not to care. Like, I'll just give my training, and if you do it, you do it. If you don't, you don't. It's all up to you. It's much easier for someone not to care. Es mucho más fácil para una persona no importarse, que no le importe si hizo o no lo hizo la tarea. Es mucho más fácil el decir, mira, doy mi presentación, y luego, si lo hicieron o no lo hicieron, no importa. It's a lot harder to hold people accountable. Es mucho más difícil el mantener que la gente cumpla con sus compromisos. So I want to end with a story about Olga. Entonces quiero terminar con la historia acerca de Olga. Olga's from Russia. She has a large team in Russia. She's a diamond. And she came out to my house to come to a retreat. Olga es de Rusia.
Y ella tiene un grupo muy grande en Rusia y vino a mi casa a un retiro que tuvimos de líderes. Now, at my house at retreats, when people don't do their assignments each day, we have an assignment every day. When they don't do their assignments each day, I do not let them into the training room. They can't come in. I shut the door. If their assignment's not done, they're not allowed to come in and train. Durante los retiros que hago en mi casa, yo les extiendo compromisos que tienen que hacer antes de volver al otro día. Y si es que ellos no cumplen las tareas, yo simplemente cierro las puertas y no los dejo entrar. And Olga was, I'm not very intimidated by people, but Olga was a little intimidating to me. Ahora, yo usualmente no me siento intimidada por otras personas, pero Olga es intimidante. She was 6'4" tall, much taller than me. Ella mide 6 pies 4 pulgadas, que es como 2 metros de altura. Like literally, she was like like a head and a half taller than me, okay? And she was really, really big and strong. She looked like muy fuerte y grande. She looked like an Olympic like wrestler, right? Like that's Olga. Ella tiene la contextura de un luchador de las Olimpiadas. And that night, I actually said a prayer. And I said, Heavenly Father, please, anyone but Olga can, if someone doesn't do their homework, it's going to be really hard if Olga doesn't do her homework. If I have to kick her out of that room, please let Olga do her homework. This is the prayer that I said the night before I went to bed. La noche antes de ir a acostarme, yo hice una oración y dije, Padre Celestial, por favor, que sea cualquier persona excepto Olga. Si tengo que sacar a alguien de la habitación de entrenamientos, que no sea Olga, por favor. So anyway, the morning came, everyone had done their homework, and Olga walked in last to the room. She had not. Al otro día, todo el mundo desapareció, habían hecho sus tareas, pero la última persona a entrar a la habitación de entrenamientos fue Olga, y ella no había hecho sus asignaciones. I looked up at Olga. I literally looked up at her, right? Yo literalmente miré hacia arriba, hacia Olga. I said, Olga, you cannot come into training today. Yo le dije, Olga, tú no puedes entrar al entrenamiento hoy. And she looks at me and she goes, yes, I am. Y ella me mira hacia abajo y me dice, sí, yo voy a entrar al entrenamiento. And I kind of was like, take a big deep breath, Allyse. You can do this, right? And I look up at her again. I said, Olga, you are not coming into training. You did not do your homework. And she looks down at me and she says, yes, I will. And I was like, oh my gosh. Yo le dije, me paré en la puerta y le dije, Olga, tú no puedes entrar a la habitación porque no cumpliste tu compromiso. Y Olga me miró hacia abajo y me dice, sí, yo voy a entrar al entrenamiento. Voy a entrar ahora mismo. Finally, I looked up at Olga and I said, Olga, this is my home. You will not come into this training room. You have to and finish your assignment. Le dije, Olga, esta es mi casa y tú no vas a entrar a esta habitación porque no cumpliste con tu asignación, como todos los demás. She walked out of the room, okay? She went upstairs to where she was sleeping that night before, and she started packing her clothes. She's like, I'm getting out of here. Nobody treats me like that. And she starts packing up her clothes, bawling, tears coming down her face, right? This is what was happening. Ella se fue a la habitación donde estaba durmiendo y empezó a empacar sus maletas y estaba hablando en voz alta diciendo, nadie me trata de esta forma. Yo no voy a hacer esto. Y lloraba mientras estaba empacando porque se va a ir a la casa, de ir de vuelta a su casa. So after about an hour and a half later, when there was a break that happened, I ran up to Olga's room. I wanted to see if she was okay. Like I wanted to see what was happening, right? Ahora, después de como 1 hora y media de entrenamiento, tuvimos un pequeño break, un pequeño descanso, y me fui corriendo al piso donde ella estaba, y subí para ver cómo estaba, para ver si estaba ahí aún, ¿no? She was sitting on her bed crying, and she said, I'm going home. Y estaba sentada en su habitación llorando y me dijo, yo me voy a la casa. I looked at Olga, and this is what I told her. I said, Olga, you have a choice.
Today you have a choice to be the same that you've been for a long time, or to completely change and be a different human being than you've ever been. You have a choice. Le dije, Olga, hoy tú tienes una opción. Y tu opción es la siguiente. Ser la Olga que siempre has sido o transformarte en una nueva Olga. So she stayed. She got her homework done. Y ella se quedó, hizo su tarea y pudo unirse a las clases. She knew I was serious. Y ella se dio cuenta que yo estaba segura y estaba hablando en serio. And then at the very end of the retreat, something happened that has never happened to me before, okay? Y al final de todo el entrenamiento que dimos, los días de entrenamiento, algo pasó que nunca me había pasado antes. She stands up in front of the whole group of people and she looks at me and she says, Allyse, will you personally mentor me until I hit Presidential Diamond? And I'm thinking to myself, heck no, you're the last person that I want to mentor because you don't listen, right? Entonces, al final del entrenamiento, ella se paró enfrente de todo el grupo y dijo, Allyse, serás tú mi mentora personal hasta que yo llegue a Diamante Presidencial. Y yo pensé en mí misma, dijo, no, estás loca, estoy intimidada contigo, no quiero hacer esto. And of course, my husband was like, no way, Y right? mi esposo estaba atrás diciendo, no lo hagas, no lo hagas. And something happened to my mouth. Like, it was like I couldn't control my mouth. It was saying something different than my mind was thinking. Y algo le pasó a mi boca. Mi boca empezó a decir cosas que yo no estaba pensando. And I said, Olga Goddard, I will mentor you until you go Presidential Diamond. Y le dije, Olga Goddard, seré tu mentora hasta que llegues al rango de Diamante Presidencial. So we started speaking every single day. She texted me every day, Monday through Friday. Empezamos a hablar cada día, lunes a viernes, todos los días. Olga me empezó a mandar mensajes. Not only has Olga done everything she said she would do, she's become one of my best friends. Y no solamente Olga ha sido una gran persona con la que trabajar, sino que se ha transformado en una de mis mejores amigas. Her business has totally exploded. And next week she goes to India with a brand new team and she's presenting for 300 new leaders in India. Y te digo una cosa, su negocio ha explotado, ha crecido de una forma impresionante. La próxima semana ella está viajando a la India, donde se va a reunir y presentarle el negocio a 300 nuevos líderes en su organización. She will be presidential very soon. Ella está a punto de hacerse Diamante Presidencial. But the one thing I told her when we started mentoring together is, Olga, this is the only thing I ask, that you do everything that you commit to me that you will do every single day, Monday through Friday. If you do that, I can work with you. If you can't do that, it will not work. Pero yo le dije, al comenzar, le dije, Olga, esto es lo único que yo te voy a pedir. Que te comprometas a hacer cada una de las tareas que yo te pido que hagas. Si tú te comprometes a hacer eso, podemos trabajar juntos. Si no te comprometes, entonces no es necesario que trabajemos juntos. So are we ready? You have a choice today. You have a choice to be different than you've been your whole life. To absolutely keep your commitments. ¿Estás lista? Porque hoy tú tienes una decisión que tomar. Hoy tú tienes una opción para transformar tu vida para siempre. Una decisión que puede cambiar quién tú eres para siempre jamás. Your assignment this week is to listen to calls 5 through 9, 5, 6, 7, 8, and 9. Tu asignación esta semana es escuchar las llamadas 5, 6, 7, 8, 9. To perfectly sample 10 people before the call next week. Y dar 10 muestras, siguiendo el patrón que te enseñamos en las llamadas, a 10 personas antes de la llamada de la próxima semana. You have all given me your word. Todos ustedes me han dado su palabra.
I trust you to keep your word. Yo confío en que tú vas a cumplir tu palabra The beginning of a whole new life for you. y comenzar una vida completamente nueva para ti. I love you all. Have a great week. Les amo a todos ustedes. Tengan una excelente semana. Amigos, despidámonos de Allyse. Gracias, Allyse. Si pueden Nos vemos, Allyse. Gracias. pueden abrir su micrófono. Gracias, amigos, todos. Chao, chao. Chao, Ya chao. tenemos. Hasta luego. Bye, bye.